Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en el que podrás ver reparaciones de electrónica y electrodomésticos pequeños y máquinas de bricolaje, reparaciones de automóvil, que tocaremos casi de todo. También tocaremos el escalete, con modificaciones de coches e inventos, modding informático y montaje de equipos, y muchas más cosas. Vamos a ver qué hacemos hoy. Ahora toca cambiar el radiador de calefacción de un Opel Corsa Serie C. Ya lo tenemos aquí, así que vamos a empezar a desmontar. Primero quitamos los tubos de entrada y salida al radiador. Recuerdo que el motor debe estar frío, si no corremos el riesgo de quemarnos. Para quitar los tubos solo tenemos que tirar del alambre hacia arriba y salen a presión. Ya he quitado la tapa lateral, desde la que podemos ver el radiador. Ahora tenemos que quitar la guantera, que está sujeta con 4 tornillos. Los tornillos de la guantera y de la tapa lateral los quitamos con una Torx del número 20. Para quitar la guantera solo tenemos que tirar hacia afuera una vez quitados los tornillos. Después quitamos los tubos de ventilación, que están sujetos con varias grapas. Para quitarla solo tenemos que usar un destornillador plano y hacer palanca hacia arriba. Lo vamos quitando con cuidado y recordando cómo lo hemos quitado para poder colocarlo después. Ya tenemos acceso al radiador, así que vamos a ir quitando tornillos. Quitados los tubos y sacado el líquido, vamos a quitar los tornillos del radiador. Necesitamos una llave de 6 milímetros. Quitamos la tuerca y antes de seguir vamos a poner algún trapo o algo absorbente porque saldrá algo de líquido al abrir. Como no lo puedo quitar, me fijo bien a ver qué pasa. Y me encuentro con otro tornillo que a simple vista no se ve. Lo vamos a quitar con una llave Allen del número 4. Como vemos, la pieza viene rodeando los tubos. Esta pieza tiene unos clips y no sale fácil, así que nos ayudaremos con un destornillador. Ya tenemos suelto el radiador, ahora toca sacarlo. A ver cómo lo hago. Me encuentro con otro soporte que aguanta los tubos. Lo quitamos también y ya podemos sacar el radiador. Los tubos están a presión, así que tirando del radiador debe salir. Como vemos, el radiador está atascado y muy sucio, con mucho barrillo por dentro. Vemos la diferencia entre el viejo y el nuevo, no hay comparación. Comprobamos que son iguales y nos dirigimos al montaje. Limpiamos los tubos para que no vayan a quedar restos que impidan su correcto sellado. Colocamos el radiador en su sitio y colocamos los tubos. Tengo que engrasar los conectores de los tubos, pues al ser todos del mismo material me cuesta más que entren en su sitio. Si no colocamos bien los tubos no encajará bien con sus grapas y no podremos montarlo. Tenemos que asegurarnos de que la pieza negra esté bien colocada. Para ello miramos por estos huecos. Aquí se ve la unión del tubo con el radiador. Si no está bien colocada esta pieza no encajará. Una vez bien colocado vamos a conectar los tubos de entrada. Los apretamos bien y ponemos el alambrito. Ya que hemos desmontado aprovechamos para hacer algo de mantenimiento, que no viene mal. Vamos a limpiar la mariposa, que desde la última vez no lo he vuelto a limpiar. Os dejo por aquí el vídeo de la limpieza.
Y también vamos a cambiar un tubo de ventilación del motor, que como vemos está muy agrietado. E incluso le puse cinta americana por si sirve de algo. El tubo es muy sencillo de cambiar, quitar uno y poner el otro, aunque estará un poco pegado por la temperatura que alcanza. Mira qué diferencia, no parece que sea igual. El viejo está más hinchado y parece de un diámetro distinto. La verdad es que le hace falta el cambio. Estaba totalmente rajado. Colocamos el nuevo en su sitio y ya podemos seguir con la calefacción. Una vez relleno el circuito lo arrancamos y probamos si tiene fuga. Y como aún está frío el motor, voy a ir montando todo mientras se calienta. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita para mantenerte al día de los vídeos que subo y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo con más reparaciones y cosas varias.